Una escapada familiar serena al corazón del Parque Estatal Maquoketa Caves de Iowa estaba destinada a ser un escape a la naturaleza. Más bien, se convirtió en una escena de horror. ¿Qué pudo haber llevado a un hombre a destrozar este idílico retiro, dejando a una familia destrozada para siempre? El Parque Estatal Maquoketa Caves, en el condado de Jackson, Iowa, ofrece un escape encantador a la naturaleza, donde los visitantes pueden explorar cuevas antiguas, caminar por senderos pintorescos y disfrutar de las impresionantes vistas de las formaciones de piedra caliza. Es un lugar donde las familias suelen venir a crear recuerdos preciados. Pero en julio de 2022, se convirtió en el lugar de una horrible tragedia que perseguiría a todos aquellos que conocieron a las víctimas y a todos los que se enteraron de la pesadilla que se desarrolló en este otrora pacífico parque. Tyler y Sarah Schmidt eran una pareja amorosa, profundamente arraigada en su comunidad de Cedar Falls, Iowa. Tyler, de 42 años, era un ingeniero de software de TI conocido por su comportamiento amable y dedicación a su familia. Sarah, de 40 años, era ama de casa y dedicaba toda su energía a criar a sus hijos, Arlo y Lula. Su hijo de 9 años, Arlo, era un niño brillante y curioso al que le encantaba el fútbol y los videojuegos. Lula, de solo 6 años, era una niña enérgica, llena de imaginación y creatividad, que siempre seguía los pasos de su hermano mayor. A los Schmidt les encantaba el aire libre y a menudo viajaban de campamento para relajarse y fortalecer su vínculo familiar. Llevaban semanas planeando esta escapada en particular al Parque Estatal Maquoketa Caves. Estaba destinado a ser un escape refrescante de su rutina diaria, una oportunidad para desconectarse de la tecnología y disfrutar de la naturaleza. Lo que debería haber sido un fin de semana de alegría y relajación se convirtió en sus últimos momentos juntos. En la tarde del 21 de julio de 2022, los Schmidt empacaron su camioneta con equipo de campamento y partieron hacia el Parque Estatal Maquoketa Caves. El clima era ideal. Los cielos despejados y una suave brisa prometían las condiciones perfectas para un viaje de campamento. Los niños estaban especialmente emocionados, ya que era la primera vez que visitaban el parque y no podían esperar para explorar las cuevas que le habían dado su nombre. Al llegar al parque, la familia se instaló rápidamente en el campamento número 17, uno de los lugares más apartados, ubicado en una zona boscosa cerca de los senderos del parque. El campamento era tranquilo, con árboles altísimos que daban sombra y un aire de tranquilidad. La familia trabajó junta para armar su tienda y encender la fogata. Más tarde esa noche, asaron malvaviscos e hicieron malvaviscos, riendo y contando historias mientras las estrellas brillaban en el cielo. Los Schmidt no tenían idea de que un depredador acechaba cerca y los observaba. Sin que la familia Schmidt lo supiera, otro campista había llegado a las cuevas de Maquoketa ese mismo día. Su nombre era Anthony Sherwin, un hombre de 23 años de La Vista, Nebraska. Sherwin, que había venido al parque con su madre, era una figura enigmática. Aunque lo describieron como tranquilo y retraído, nadie sospechaba que fuera capaz de cometer actos tan atroces. Sherwin había vivido con su madre la mayor parte de su vida adulta. No tenía antecedentes penales ni antecedentes conocidos de comportamiento violento, pero había signos sutiles de problemas debajo de la superficie. Más tarde, amigos y conocidos lo describieron como socialmente torpe y emocionalmente distante. Su obsesión por las armas era bien conocida entre quienes lo conocían. Visitaba con frecuencia campos de tiro y pasaba horas investigando armas de fuego y equipo táctico en línea. En los días previos a los asesinatos, el comportamiento de Sherwin se volvió más errático. Se le vio deambulando sin rumbo por el parque, solo y, a veces, murmurando para sí mismo.
Si bien los motivos exactos de Sherwin siguen sin estar claros, los investigadores especularían más tarde que estaba experimentando algún tipo de crisis psicológica, probablemente exacerbada por su aislamiento y una aparente obsesión por la violencia. Cuando la familia Schmidt se instaló en su tienda de campaña la noche del 21 de julio, Sherwin estaba cerca, planeando su ataque mortal. La serena oscuridad del parque, iluminada únicamente por el suave resplandor de las fogatas y las estrellas distantes, era la cobertura perfecta para sus planes. Armado con una pistola de 9 milímetros que había traído consigo, Sherwin se dirigió lentamente hacia el campamento de la familia Schmidt. Aproximadamente a las 6:23 a.m. de la mañana del 22 de julio, sucedió lo inimaginable. Sherwin se acercó a la tienda de la familia Schmidt bajo el manto del amanecer y abrió fuego sin previo aviso. Los primeros disparos resonaron en el silencio de la madrugada, rompiendo la tranquilidad del parque. Tyler y Sarah recibieron disparos mientras dormían, incapaces de defenderse. Tyler, siempre protector de su familia, instintivamente intentó proteger a su esposa de los disparos, pero el ataque fue demasiado repentino y brutal. Ambos recibieron múltiples disparos y murieron instantáneamente a causa de sus heridas. Arlo, el hijo de 9 años de Schmidt, se despertó aterrorizado cuando estallaron los disparos. Intentó huir de la tienda, pero Sherwin volvió a disparar, alcanzando al joven mientras luchaba por escapar. El cuerpo de Arlo fue encontrado más tarde por guardaparques cerca de un árbol, justo afuera del campamento, como si hubiera estado corriendo para salvar su vida en sus momentos finales. Lula, por pura suerte, sobrevivió. Había estado durmiendo en una tienda de campaña adyacente más pequeña, preparada para ella y Arlo. Por algún milagro, Sherwin nunca entró en la tienda donde yacía. Cuando despertó, estaba sola en la oscuridad, llamando a su familia, sin darse cuenta de la masacre a pocos metros de distancia. Esa mañana, varios campistas en sitios cercanos escucharon los disparos y, temiendo lo peor, informaron sobre los sonidos a los guardaparques. Al principio, nadie podría haber imaginado el alcance de la tragedia que acababa de desarrollarse. Los guardabosques llegaron al lugar a las 6:45 a.m., esperando tal vez un encuentro con un animal salvaje o un accidente. Lo que encontraron fue mucho más horrible. Los guardabosques se toparon con la espeluznante escena. La tienda de campaña de la familia Schmidt plagada de agujeros de bala. Los cuerpos de Tyler y Sarah desplomados juntos en el interior y la forma sin vida de Arlo yaciendo a solo unos metros de distancia. La pequeña Lula fue encontrada deambulando cerca del campamento, aturdida y confundida, llorando por sus padres. Las autoridades inmediatamente acordonaron el área y lanzaron una búsqueda del tirador. Al principio, la falta de testigos hizo que la situación fuera caótica. Los campistas fueron evacuados y los helicópteros sobrevolaron el lugar en busca de cualquier señal del sospechoso. Cuando los guardaparques descubrieron la horrible escena en el campamento de la familia Schmidt en el parque estatal Maquoketa Caves, rápidamente se produjo el caos. El otrora sereno parque ahora se había convertido en la escena del crimen y las fuerzas del orden se apresuraron a comprender lo que había sucedido y, más urgentemente, a localizar al perpetrador. Al principio, con poco que hacer y con un asesino posiblemente todavía suelto, las autoridades sabían que debían actuar con rapidez. Cuando los guardabosques comenzaron a acordonar la escena del crimen, la sensación de urgencia creció. La masacre había ocurrido en un espacio público rodeada de otros campistas. La conmoción por lo sucedido se extendió por todo el parque. Varios campistas en sitios cercanos habían escuchado los disparos y muchos ahora estaban aterrorizados, sin saber si el asesino todavía estaba al acecho en el área. Las familias fueron rápidamente evacuadas del campamento y se cerraron las entradas al parque.
La respuesta inicial de las autoridades fue de extrema precaución. Los agentes del sheriff del condado de Jackson, la patrulla estatal de Iowa y los guardaparques locales llegaron al lugar 1 hora después de los primeros informes de disparos. Se llamó a helicópteros para ayudar a monitorear el área desde arriba, mientras que se desplegaron unidades K-9 para rastrear al tirador. Aún no estaba claro si el asesino había huido del parque o si se escondía en algún lugar dentro de los densos bosques y cuevas. Para los investigadores, el desafío inmediato fue la lejanía de la zona. El espeso bosque del parque y la red de cuevas crearon un laberinto que fácilmente podría ocultar a una persona que huyera. A la complejidad se sumó el hecho de que el crimen había tenido lugar temprano en la mañana, en un momento en que la mayoría de los campistas todavía dormían o recién se despertaban. Los testigos fueron pocos y el pánico se extendió rápidamente. Los campistas estaban apiñados en sus vehículos. Muchos de ellos aún no comprendían completamente la tragedia que acababa de desarrollarse. Mientras los investigadores recopilaban información y hablaban con otros campistas, la atención pronto se centró en un hombre: Anthony Sherwin. Sherwin había estado acampando en el parque con su madre, y varios campistas lo habían visto deambulando solo por el parque en los días previos a la masacre. Su extraño comportamiento, combinado con su repentina desaparición después del tiroteo, levantó sospechas. Sherwin fue descrito como un solitario, al que a menudo se le veía paseando por el parque, a veces murmurando para sí mismo. Si bien estos comportamientos no habían generado alarmas importantes al principio, ahora adquirieron un significado mucho más oscuro. Cuando las autoridades comenzaron a buscarlo, la madre de Sherwin se presentó e informó a los investigadores que no había visto a su hijo desde las primeras horas de la mañana. Ella desconocía su paradero y se preocupó cada vez más cuando se supo la noticia del tiroteo. Tras más interrogatorios, se reveló que Sherwin poseía armas de fuego y había traído una pistola al parque. Aunque era legal, la presencia del arma inmediatamente aumentó el nivel de sospecha. La madre de Sherwin dijo a los investigadores que su hijo había estado obsesionado con las armas de fuego durante años, visitando a menudo campos de tiro y pasando horas investigando tácticas con armas en línea. Su naturaleza solitaria y su fijación por las armas pintaban un cuadro inquietante de un hombre que podría haber estado al borde de la violencia. Con Sherwin como principal sospechoso, las autoridades intensificaron sus esfuerzos de búsqueda. Se estableció un perímetro alrededor del parque, y agentes patrullaron las carreteras cercanas para asegurarse de que Sherwin no hubiera abandonado el área. Se desplegaron drones equipados con imágenes térmicas para buscar en las densas áreas boscosas y cuevas que podrían servir como posibles escondites. Los helicópteros sobrevolaron el parque, escaneando el terreno en busca de señales de movimiento. Mientras tanto, los equipos de tierra recorrieron los senderos y campamentos del parque, buscando pistas que pudieran indicar a dónde había ido Sherwin. Se trajeron unidades K-9, entrenadas para detectar olores humanos, para ayudar a rastrearlo. Los agentes se acercaron con cautela a cada campamento y cueva, plenamente conscientes de que el sospechoso aún podría estar armado y ser peligroso. En ese momento, nadie sabía si Sherwin tenía un plan más amplio. ¿Estaba apuntando a otros campistas? ¿Había la posibilidad de un ataque más amplio? Estas preguntas pesaban mucho sobre la búsqueda, lo que aumentaba la urgencia de encontrarlo antes de que se perdieran más vidas. A medida que los investigadores profundizaron en los antecedentes de Sherwin, encontraron detalles más preocupantes. No tenía antecedentes penales, pero quienes lo conocieron lo describieron como una persona socialmente aislada y emocionalmente distante. En foros en línea, Sherwin había participado en debates sobre supervivencia, armas y estrategias tácticas.
Estas actividades en línea sugirieron que tenía fascinación por la violencia y que podría haberse estado preparando para algún tipo de acción. El avance se produjo esa misma tarde, cuando los equipos de búsqueda siguieron varias pistas de los campistas que habían visto a Sherwin en el área poco antes del tiroteo. Un campista informó haber visto a Sherwin dirigiéndose hacia una parte apartada del parque poco después de que se escucharon los disparos. Este avistamiento ayudó a acotar el área de búsqueda. Alrededor de las 13:00 horas, 6 horas después de la masacre, los equipos de búsqueda descubrieron el cuerpo de Sherwin en una zona densamente boscosa, no lejos del campamento de la familia Schmidt. Se había quitado la vida con la misma pistola de 9 milímetros que usó para matar a Tyler, Sarah y Arlo Schmidt. Su cuerpo fue encontrado desplomado contra un árbol, rodeado de hojas caídas y maleza. La escena era inquietantemente silenciosa, y solo el sonido del viento susurrando entre los árboles rompía el silencio. La pistola de Sherwin yacía a su lado, todavía cargada con municiones adicionales. Su mochila contenía más suministros, incluidas revistas adicionales, comida y agua, elementos que indicaban que podría haber estado preparado para un periodo prolongado de ocultamiento. Estaba claro que Sherwin había planeado meticulosamente sus acciones, aunque sus motivaciones exactas seguían siendo un misterio. Con Sherwin muerto, la amenaza inmediata había terminado, pero quedaban muchas preguntas. Las fuerzas del orden se movieron rápidamente para asegurar el área y comenzaron a reconstruir los movimientos finales de Sherwin. Se realizó una autopsia para determinar si las drogas o el alcohol desempeñaron un papel en la masacre, pero los informes de toxicología mostraron más tarde que Sherwin estaba sobrio en el momento de los asesinatos. Los investigadores registraron las pertenencias de Sherwin y su huella digital, con la esperanza de encontrar pistas que pudieran explicar por qué cometió un acto tan sin sentido. Se analizaron su computadora y su teléfono en busca de pruebas, y se realizaron entrevistas con amigos y familiares. Si bien no surgió ningún motivo definitivo, algunos especularon que Sherwin había estado lidiando con problemas de salud mental no tratados. Su obsesión por las armas de fuego y la supervivencia, combinada con su aislamiento social, pueden haber impulsado su descenso hacia la violencia. La madre de Sherwin, devastada por los acontecimientos, cooperó plenamente con los investigadores. Expresó su incredulidad de que su hijo hubiera sido capaz de tal brutalidad, aunque reconoció que se había vuelto cada vez más retraído en los últimos años. Según ella, él había estado luchando contra sentimientos de insuficiencia y frustración, aunque nunca había mostrado signos externos de violencia. Uno de los aspectos más desconcertantes de la masacre de las cuevas de Maquoketa fue la aleatoriedad del ataque. La familia Schmidt parecía haber sido atacada al azar, sin conexión previa con Sherwin. Los investigadores no encontraron evidencia que sugiriera que los Schmidt hubieran interactuado alguna vez con Sherwin antes de esa fatídica mañana. Esta aleatoriedad hizo que el crimen fuera aún más escalofriante. Una familia inocente, que simplemente disfrutaba de un viaje de campamento, había sido seleccionada como víctima sin razón aparente. Los psicólogos que estudiaron el caso sugirieron que Sherwin podría haber estado sufriendo un trastorno psicológico, posiblemente esquizofrenia o paranoia severa, que podría haber contribuido a sus pensamientos delirantes. Algunos especularon que Sherwin había elegido a los Schmidt porque representaban una familia feliz e intacta, algo que tal vez había anhelado pero que sentía que nunca podría lograr. Otros creían que la ubicación misma podría haber influido. Es posible que Sherwin haya visto el aislamiento del parque como el escenario perfecto para representar sus fantasías violentas. El descubrimiento del cuerpo de Sherwin puso fin a la persecución, pero hizo poco para aliviar el dolor y la conmoción que sentían los seres queridos de la familia Schmidt.
La comunidad de Cedar Falls, aún aturdida por la repentina pérdida de una familia tan querida, luchó por aceptar la naturaleza sin sentido del crimen. Para las autoridades, el caso estaba técnicamente cerrado, pero la persistente pregunta de ¿por qué? Seguía sin respuesta. Las acciones de Sherwin habían sido deliberadas y metódicas, pero sin un motivo claro, la tragedia dejó un vacío que nunca podría llenarse del todo. A raíz de la masacre de las cuevas de Maquoketa, la comunidad de Cedar Falls quedó tambaleándose. Tyler y Sarah Schmidt eran miembros queridos de su comunidad, conocidos por su generosidad, amabilidad y dedicación hacia sus hijos. La noticia de sus muertes conmocionó a la ciudad, y amigos, vecinos y compañeros de trabajo lucharon por comprender la magnitud de la tragedia. Se llevó a cabo una vigilia en Cedar Falls para la familia Schmidt. Cientos de personas se reunieron en un parque local y encendieron velas en memoria de las víctimas. Los compañeros de trabajo de Tyler crearon un fondo para apoyar a Lula, la hija sobreviviente, mientras iniciaba el largo camino hacia la recuperación. La efusión de dolor era palpable, mientras quienes conocían a la familia compartían historias de su bondad, amor y compromiso mutuo. La insensatez de los asesinatos golpeó el corazón de la comunidad. Muchos lucharon con la idea de que un acto aleatorio de violencia podría acabar con una familia tan maravillosa, dejando huérfana a su hija sobreviviente. Lula, que había sido testigo de las consecuencias de la masacre, necesitaría años de terapia para afrontar el trauma que había sufrido. Después de los asesinatos, Lula quedó al cuidado de miembros de su familia. Sus familiares y amigos de la familia se unieron a ella, protegiéndola de los medios y ayudándola a superar el dolor inimaginable de perder a sus padres y a su hermano. Era demasiado joven para comprender plenamente la gravedad de lo que había sucedido, pero los acontecimientos de esa mañana la atormentarían por el resto de su vida. Se contrató a consejeros especializados en trauma infantil para ayudar a Lula a comenzar el proceso de curación. Más tarde, sus familiares la describieron como resiliente y valiente, pero reconocieron que las cicatrices psicológicas de esa noche tardarían años en sanar. La comunidad de Cedar Falls también jugó un papel crucial en el apoyo a Lula, y muchos lugareños donaron a un fondo creado en su nombre, asegurando que ella tendría apoyo financiero para su futuro. La tragedia de la masacre de las cuevas de Maquoketa dejó un impacto duradero no solo en la familia Schmidt y su comunidad, sino en todos los que escucharon la historia. El Parque Estatal Maquoketa Caves, que alguna vez fue un símbolo de belleza natural y serenidad, ahora estaba asociado con uno de los crímenes más horribles en la historia de Iowa. A muchos de los que alguna vez habían disfrutado de acampar y hacer caminatas en el parque, les resultó difícil regresar, atormentados por el conocimiento de lo que había sucedido allí. Para los funcionarios del parque, la masacre planteó dudas sobre la seguridad en los parques públicos. Aunque el ataque de Sherwin pareció ser un incidente aislado y aleatorio, subrayó la vulnerabilidad de los campistas en áreas aisladas. Como resultado, las agencias policiales de todo el país comenzaron a reexaminar sus protocolos de seguridad en los parques estatales y nacionales. El recuerdo de Tyler, Sarah y Arlo Schmidt sigue vivo a través de las personas que los conocieron y amaron. Sus amigos y familiares los recuerdan como personas de buen corazón que valoraban a la familia por encima de todo. Eran una familia amorosa que disfrutaba de los placeres simples de la vida: acampar, hacer caminatas y pasar tiempo juntos. Para Lula, el camino hacia la curación será largo, pero con el amor y el apoyo de su comunidad tiene la fuerza para seguir adelante. La historia de su supervivencia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, incluso ante pérdidas inimaginables. La masacre de las cuevas de Maquoketa
sirve como un escalofriante recordatorio de lo rápido que la violencia puede destruir la vida, incluso en los entornos más pacíficos e idílicos. Si bien la belleza natural del parque perdura, el recuerdo inquietante del trágico final de la familia Schmidt siempre será parte de su historia.